está siendo objeto desde hace varios años en lo que forma parte de un fenómeno global, porque esto no es solamente exclusivo de nuestro país, aunque en nuestro país este fenómeno está presentándose con una intensidad particular, que es el de la desinformación y el de las calificaciones de estos órganos de control encargados de la garantía de los derechos políticos. Los órganos electorales en el mundo estamos siendo objetos de una serie de descalificación, de presiones e incluso, me atrevería a decir, de un acoso, tanto institucional como por respecto de quienes integramos estos órganos en lo personal, que tiene un propósito muy claro y que es el de controlar el acceso al poder público. Y no es casual que este acoso, estas nuevas descalificaciones provengan casi todas o principalmente desde el propio poder. La paradoja no es menor. Son quienes se han beneficiado de la existencia de elecciones libres y equitativas quienes ahora descalifican el sistema electoral que la sustenta. Y eso está pasando en todo el mundo. Pasó en Estados Unidos con las acusaciones de fraude del presidente Trump en las elecciones del 2020. Pasó hace unos meses y durante un largo periodo en Brasil con las descalificaciones que el presidente Bolsonaro y las acusaciones de fraude levantó durante la última campaña presidencial. Está pasando en México. Así que la invitación es que un ciudadano comprometido con los valores y principios de la democracia es alguien que tiene que multiplicar las fuentes de información o en todo caso no actuar como parte de una grey que asume los dictados del poder como verdades absolutas e incontestables, sino que se nutre, se informa, diversifica las fuentes de información misma y se genera su propio criterio. Y creo que eso justamente es lo que ocurrió en las semanas recientes, luego de que por primera vez en muchísimo tiempo, y probablemente por primera vez en la historia, lo que vimos fue el ejercicio del legítimo derecho a la protesta, no para poder conseguir no para luchar por ciertos derechos, conseguir la satisfacción de ciertas necesidades básicas, no para protestar contra una determinada política pública, no para, manifestarse políticamente en un sentido o en otro en términos ideológicos, sino para defender una institucionalidad que nos ha costado muchísimo conseguir y de la que depende la subsistencia y la garantía de los derechos políticos de las y los mexicanos, que es justamente el sistema electoral, que sin lugar a dudas es mejorable, pero que frente al acoso que hoy estamos viviendo, pues no es menor. Así que la idea sería, el mensaje es justamente, hay que informarnos, hay que diversificar las fuentes de información, asumamos que vivimos en un contexto de posverdad, esto quiere decir de mentira o de realidades alternativas, y que lamentablemente desde el poder es de donde se están construyendo gran parte de estas posverdades. Así que en ese contexto defender a la democracia significa asumir, como debe ocurrir por parte de la ciudadanía en todo régimen democrático, una postura crítica, es decir, una postura que no se conforma con los dictados, con los mensajes que vienen desde el poder, sino que, incluso coincidiendo con ellos, se alimenta de otras fuentes de información, las razona y finalmente forma libremente su propia voluntad. La democracia, diría, es una construcción colectiva, no es obra de un solo hombre, de un solo partido, de una sola ideología. Es algo que nos costó a las y los mexicanos generaciones de lucha a lo largo de décadas y que finalmente, a pesar de todos los pendientes que todavía tiene nuestra democracia, es uno de los principales problemas que supimos resolver. Hoy nos toca, así como ayer pasó por esa construcción colectiva, nos toca también colectivamente defenderla.